Buenas tardes. Yo siempre empiezo la conferencia de urgencias en reumatología diciendo que ya es terrible estar uno en urgencias en un turno como para que le llegue un paciente con una enfermedad reumatológica complicada. Entonces no tengo ningún conflicto de intereses. ¿Qué es lo primero que debemos saber cuando tenemos un paciente con una enfermedad reumatológica? Primero, ¿qué enfermedad tiene? Porque sabemos que no es lo mismo tratar a un paciente con una artritis oligoarticular que viene con fiebre a un paciente que tiene un lupus o que tiene una vasculitis que llega al servicio de urgencias con el mismo síntoma. Saber, aparte de la enfermedad que tiene, qué órganos blancos están comprometidos por la enfermedad. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, el lupus puede que sea un lupus de manifestaciones pequeñas como de piel, de pronto las serologías que estén positivas, pero podemos tener un paciente que tenga compromiso neurológico o compromiso renal, entonces necesitamos saber qué órganos blancos están comprometidos para poder saber más o menos por dónde orientar la causa de la probable consulta de urgencias. ¿Qué medicamentos toma o qué medicamentos ha recibido? ¿Por qué? De pronto llega un paciente que está en remisión de la enfermedad sin medicamentos o que recibió esteroide hasta hace algunos meses y llega al servicio de urgencias con una sintomatología que puede ser hipotensión, malestar general, dolor, algo de vómito. Entonces nosotros necesitamos saber si esos esteroides se tomaron hasta hace un año, hasta hace un mes o si hace más de 2 años se suspendieron, para saber si este paciente necesita una dosis adicional de estrés de esteroide o si por el contrario no lo amerita. Efectos secundarios de los medicamentos, que ya algunos los nombró la doctora que habló sobre trasplante. Muchos de esos pues son compartidos tanto en reumatología como en otras especialidades. Entonces también necesitamos saber qué tipos de medicamentos está recibiendo. Y obviamente si hay alguna noción de contagio, si ha salido de la ciudad, si ha estado con alguien que ha tenido alguna enfermedad importante o si en el colegio hay algún brote de alguna enfermedad. Entonces, causas por las cuales pueden llegar los niños con enfermedad reumatológica a urgencias, pues son muchas. Digamos que la principal es la fiebre, hay cosas de sepsis, crisis hipertensivas, eventos cerebrovasculares, convulsiones, supresión adrenal, que es bastante frecuente, falla renal, compromiso gastrointestinal. Digamos que estas son como comunes a las diferentes patologías que nosotros vemos. Pero hay algunas otras que aparecen como para hacer diagnóstico nuevo. Entonces el paciente que no tiene diagnóstico de enfermedad reumatológica, sino que en urgencia se sospecha que ese paciente pueda tener. Un paciente con una hepatitis, con una pancreatitis, un niño con miocarditis, un paciente que llega con una hemorragia pulmonar, un síndrome de activación macrofágica, monoartritis, debilidad muscular o un síndrome de anticuerpos antifosfolípido catastrófico, digamos como para ponerlos un poquito al tanto de las patologías. Entonces llega este paciente complicado, con lupus horrible a urgencias y además de todo tiene fiebre. Entonces invocamos al Dr. House para que nos ayude. Entonces decimos, bueno, fiebre, ¿será infección o será actividad de la enfermedad? Esa es una pregunta que a nosotros también nos causa problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar ambas causas. ¿Por qué? Puede ser que solamente el paciente tenga infección en ese momento y eso sea lo que lo tiene descompensado. Fácil, pues terapia antibiótica y ya. Si es actividad de la enfermedad, bueno, se da también terapia inmunosupresora o bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Pero es muy común que las infecciones en estos pacientes provoquen actividad de la enfermedad. Entonces ahí nos enfrentamos a una dualidad y es, ¿le damos terapia inmunosupresora o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese niño? La clínica es importantísima, ver el estado general, mirar, evaluar, hacer una historia clínica muy completa y un examen físico minucioso. Hay que desvestir completamente al paciente. Yo sé que para nosotros los pediatras puede sonar extraño, pero muchas veces se nos olvida quitar las medias o hacerle quitar los zapatos. Bueno, se nos pueden pasar pequeños datos de vasculitis o hemorragias en piel que pueden estar en aquellas pequeñas zonas como en los dígitos y no los podemos ver si no desvestimos completamente al paciente. Las características de la fiebre, mirar si es una fiebre que es más bien sostenida pero leve, digamos 38,5 y pasa, o si es una fiebre que al contrario el paciente tiene 40, 41 de temperatura y no le baja absolutamente con nada. Hay que policultivar al paciente, hay que tomar reactantes de fase aguda, PCR y procalcitonina
Son dos pruebas que nos ayudan a orientar si el paciente tiene una infección por algún germen o si por el contrario es solamente actividad. Tomar imágenes, entonces radiografía de tórax, recordar que estos niños pues son inmunosuprimidos y pueden tener infecciones comunes como pueden tener infecciones que no son tan frecuentes. Laboratorios, no necesitamos cosas importantes, no necesitamos grandes cosas para poder hacer esos diagnósticos. Con un screening básico, cuadro hemático, el parcial de orina, las pruebas de función hepática, pruebas de función renal, un uroanálisis. Con eso ya tenemos los suficientes datos para poder saber si el paciente tiene una infección o si por el contrario está en actividad, o ambas. Y de específico, si el paciente llega con lupus, si estamos ante esa dualidad, siempre la idea es, no, tomémosle todos los inmunológicos, ANA, ANCAS, anti-DNA, C3, C4, CH50. Realmente lo único que nos mide actividad son el C3, el C4 y el anti-DNA. Eso es lo que necesitamos, por ejemplo, en un paciente con lupus, que queremos saber si está con datos de actividad. Y después, ya cuando nos lleguen todos los resultados de esos exámenes, entonces nos sentamos a mirarlos y a analizarlos detenidamente para saber si lo orientamos hacia una patología infecciosa solamente, si hay datos de actividad. Por ejemplo, nosotros sabemos que si el paciente está infectado va a tener más leucocitosis, los reactantes de fase aguda van a estar muchísimo más elevados, que si es una actividad de la enfermedad, de pronto el cuadro hemático puede no tener leucocitosis y más tender hacia una leucopenia, hacer linfopenia, tener trombocitopenia. En cambio, si es infecciosa va a ser al contrario. Los reactantes de fase aguda se van a elevar ligeramente en los pacientes con enfermedad inflamatoria, pero si estamos ante un cuadro infeccioso, la PCR pues se va a elevar muchísimo y la procalcitonina obviamente va a estar positiva. Para enfocar el paciente con cuadro infeccioso, en los pacientes que tienen lupus, por ejemplo, estos estudios son más que todo realizados en pacientes con lupus, vemos que el 80% de las infecciones son causas bacterianas. Entre esas bacterias tenemos, por ejemplo, el estafilococo, el estreptococo, el E. coli, tenemos también algunos reportes de pacientes con salmonela y no hay que olvidar las micobacterias, entre ellas también las micobacterias atípicas. La literatura reporta más o menos una frecuencia entre el 5 y el 30% de infección por micobacteria en pacientes con lupus. Infecciones virales, la principal es la varicela zoster. De pronto a nuestros chiquitos no les da tanta varicela como herpes, entonces siempre llega el pacientito que está en terapia inmunosupresora y llega con una infección herpética. Citomegalovirus es un virus que suele darnos muchos dolores de cabeza. Digamos que es más complicado cuando el paciente no tiene diagnóstico, porque el citomegalovirus semeja a una actividad lúpica. Entonces siempre hay que pensarlo, siempre hay que sospecharlo y hay que estar ante una reactivación de la enfermedad, hay que buscar presencia de citomegalovirus. El Epstein-Barr también puede darnos problemas y parvovirus B19 es otro que también se encuentra en estos pacientes, semeja mucho a un cuadro de artritis sistémica, entonces hay que tener cuidado con eso. Infecciones oportunistas, obviamente, cándida es uno de los principales, neumocistis, criptococo y aspergillus. Entonces, tratamiento, obviamente, pues si estamos ante un cuadro infeccioso, entonces necesitamos un buen cubrimiento antibiótico. Puse esto en rojo intencionalmente porque sé que a uno le da susto tener un paciente con una infección y tenerlo con esteroide. Pero la suprarrenal necesita una ayudita. Entonces, la recomendación es que las dosis de estrés que se pueden dar a base de prednisolona entre 20 y 30 miligramos metro cuadrado día, se dé en pacientes que hayan recibido esteroide hasta hace un año y que estén sometidos a un cuadro de estrés importante, llámese infección, quemadura, cirugía. Todo esto, estos pacientes necesitan una dosis adicional de estrés, así en ese momento no lo esté recibiendo. Si está recibiendo dosis de esteroide, hay que mirar a qué dosis está para poderla ajustar a esa dosis de estrés. Si el paciente tiene un cuadro infeccioso, pero tiene actividad lúpica secundaria a la infección, no nos dé miedo colocar los bolos de metil. Siempre pensemos que tenemos que tener paciente para poder hacerle un tratamiento. Y si le damos antibiótico, pero no detenemos la actividad de la enfermedad, muy seguramente no nos va a alcanzar. Entonces no nos dé miedo poner el bolo de metilprednisolona, 30 miligramos por kilo, máximo 1 gramo. Los estudios demuestran que más de 1 gramo en bolo tiene más efecto secundario y no tiene mejor efecto terapéutico. Y eso nos va a asegurar una respuesta rápida. Después de un bolo, entre 20 minutos, media hora, nosotros tenemos buen efecto terapéutico.
Y si está infectado, no hay indicación de seguir citotóxicos, por ejemplo, si está con micofenolato, si necesitamos ciclofosfamida, si está con azatioprina. Esos medicamentos sí se deben suspender cuando el paciente está infectado. Si solamente es una actividad de la enfermedad, pero vimos que ese paciente no tiene ninguna infección, entonces después de los bolos de metilprednisolona podemos seguir su terapia común y corriente como lo venía recibiendo. Esta es una estadística un poco grosera del Hospital de la Misericordia. En urgencias en este año, del 1 de enero de este año hasta junio 1, se atendieron 32 consultas por urgencias de pacientes con lupus. Solamente 3 consultas de pacientes con artritis juvenil. De esas 35 consultas, 7 eran pacientes hombres y 28 eran niñas. La edad promedio más o menos de unos 13.8 años. Y entre esos pacientes con lupus vimos que 13 consultaron por datos de actividad de la enfermedad, 6 tenían infecciones y no fueron infecciones serias, 2 tenían neumonías adquiridas en la comunidad, 3 tenían infecciones de tejidos blandos y 1 tenía una infección de vías urinarias, y 2 pacientes tenían actividad lúpica y datos de infección. 1 que tenía una neumonía por neumococo adquirida en la comunidad y 1 con una infección periodontal que nos hizo una crisis suprarrenal. Y los otros 11 pacientes fueron otras causas, cefaleas, gastritis, dolores abdominales y esas otras cosas. Otra de las causas de consulta en urgencias es la hemorragia pulmonar, que realmente es una verdadera urgencia. Vemos que el paciente puede presentarse como en dos cuadros. Uno, el paciente que llega con tos y esa expectoración hemoptoica, o una que es como asociada a vómito. Las mamás refieren que el paciente está como vomitando sangre. Entonces, ante ese motivo de consulta siempre tenemos que sospechar una hemorragia alveolar. Obviamente tiene una disminución brusca de los niveles de hemoglobina y hace un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entre las causas más frecuentes de hemorragia alveolar tenemos el lupus, la esclerosis sistémica progresiva, la artritis idiopática, sobre todo la sistémica, las granulomatosis de Wegener y el Sharp-Strauss, que no son muy frecuentes en pediatría, pero tenemos alguna casuística, el Goodpasture, la poliangiitis microscópica, y obviamente tenemos que descartar procesos infecciosos pulmonares. Entonces, ¿en qué nos podemos ayudar? Estos pacientes necesitan tomarle anticuerpos antinucleares, anti-DNA, los ANCAS, que nos van a servir para saber si es vasculitis o no, sobre todo algunos tipos de vasculitis como las que hablábamos, los antimembrana basal glomerular, difusión de monóxido de carbono. Muchos de ellos necesitan biopsia pulmón-riñón porque no es fácil hacer el diagnóstico de la causa primaria de la hemorragia pulmonar y pues su estudio infeccioso. El tratamiento, pues ventilación mecánica, pulsos de metilprednisolona, uno primero lo pone y después pregunta, ciclofosfamida intravenosa. Hay estudios con plasmaféresis, si realmente la plasmaféresis en hemorragia alveolar tiene buena efectividad, y hay tratamiento con algunos biológicos, sobre todo con rituximab, que es un anti-CD20. Otro motivo de consulta en urgencias también catastrófico es el síndrome de activación macrofágica. Está clasificado dentro de los desórdenes histiocíticos, ustedes lo ven resaltado en rojo, es un hemofagocítico secundario a enfermedad reumatológica. Puede ser el debut de la enfermedad reumatológica o puede ser una complicación de la enfermedad, sobre todo en pacientes con artritis idiopática juvenil de inicio sistémico y en algunos pacientes con lupus. El cuadro clínico es un importante compromiso del estado general con una fiebre altísima que no cede con nada, el niño está febril todo el tiempo, 40-41 de temperatura, tiene hepatoesplenomegalia, hacen falla hepática, pueden tener alteraciones neurológicas como convulsiones o inclusive eventos cerebrovasculares, hacen pancitopenia. Y hay unos exámenes muy característicos que se encuentran bastante elevados, son muy como típicos, casi patognomónicos del síndrome de activación macrofágica, y es ferritina alta por encima de 11.000, 20.000, 30.000, o sea, son ferritinas realmente elevadas, hipertrigliceridemias, y también tienen coagulopatías. La biopsia de médula ósea nos puede ayudar a orientar ese diagnóstico, en el cual se van a ver macrófagos bien diferenciados fagocitando esas células hematopoyéticas, pero no en todos los pacientes se puede hacer el diagnóstico por biopsia, o por biopsia de médula ósea o por biopsia de órgano, en algunos esplénica, pero puede no encontrarse en todos los casos. El tratamiento, pulsos de metilprednisolona, pero hay algunos pacientes que no responden bien a esos pulsos.
necesitan ciclosporina A de mantenimiento. El etopósido también ha sido utilizado, los anti-TNF como el Enbrel, pero hay casos reportados de activación macrofágica secundario a ellos, y la gamma-globulina en algunos casos refractarios. Y el síndrome de anticuerpos antifosfolípido catastrófico, que es esa oclusión vascular de más de 3 órganos que hacen trombocitopenia periférica severísima, dificultad respiratoria y una falla multiorgánica. El diagnóstico diferencial con una vasculitis lúpica, con púrpuras trombocitopénicas o pacientes con CID. El tratamiento anticoagular, poner aspirina, bolos de metilprednisolona nuevamente, ciclofosfamida, y en estos casos también la plasmaféresis ha sido de utilidad. En conclusión, los pacientes con enfermedad reumatológica pueden tener infecciones comunes y ya lo vimos, son las más frecuentes. El 80% de nuestros niños tienen infecciones que a cualquier otro niño le pueden dar. Se deben buscar datos de actividad de la enfermedad e infección coexistentes. Se deben conocer tanto los criterios de diagnóstico de las enfermedades como los efectos secundarios de los medicamentos para poder tener un acercamiento más adecuado al paciente, y tener mucho cuidado con las dosis de esteroide. La cuña para el Congreso de Reumatología Pediátrica de agosto en Barranquilla del 11 al 13. Muchas gracias.